Voy a hablar acerca de enfocarnos o reenfocarnos, ¿verdad?, en nuestra vida, como personas, como cristianos, ¿verdad? Porque, ¿sabes? A veces cuando nosotros vamos por la vida, muchas veces sin darnos cuenta, nos distraemos de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y no hay nada más triste, ¿verdad?, que distraernos de aquello que en un momento dado fue una meta en nuestra vida. ¿Sí me explico? O sea, cuando a lo mejor tú tienes una meta, un plan, un proyecto, y de repente te distraes, no te das cuenta cuando ya te saliste del camino, de lo que Dios o de lo que tú habías pensado que ibas a hacer. Hablando acerca de lo que es la distracción, para que podamos entenderlo. Una distracción es una pérdida de atención de lo que se debe hacer. Eso es una distracción. Es perder de vista el objetivo. Una distracción es cuando tu corazón se divide y tus intenciones cambian. Eso es una distracción. Ahora, no importa lo que vas a hacer o lo que estás haciendo, porque hoy no te voy a hablar solamente de esos pequeños proyectos, sino hay proyectos en tu vida que pueden durar años, pueden durar muchos años. Por ejemplo, educar a un hijo. ¿Cuántos años te va a llevar? Yo recuerdo la primera vez que Dios me permitió tener a mi hijo en mis brazos, ¿verdad? Cuando él nació. Nunca se me va a olvidar ese día donde yo oré a Dios y yo le dije: Señor, gracias por este hijo que me das, y a partir de hoy yo quiero trabajar para ser el mejor padre, ¿verdad? Para ser el padre que tú quieres en el hijo que me has dado, poder formarlo, poder enseñarlo, poder guiarlo. Y ese fue en su momento fue una meta, fue un proyecto que no iba a durar 1 año, 2 años, 6 años. Era un proyecto que iba a durar muchos años, ¿verdad? 20, 25 años, 30 años, 50 años. Hay proyectos en nuestra vida que realmente no te estoy hablando de aquellas cosas pequeñas. Y claro que también tú puedes hoy pensar a lo mejor en terminar una carrera que puede tardar algunos años, ¿verdad? Si estás en la preparatoria, pues a lo mejor todavía te faltan 7 años, 8 años, no lo sé. O a lo mejor leer tu Biblia. Es un proyecto que a lo mejor tú te propusiste este año, por ejemplo. Dijiste: voy a leer ahora sí voy a leer mi Biblia, toda la Biblia. ¿Cuál puede ser esos proyectos en tu vida? Hacer un negocio, empezar un negocio o llevar a cabo un negocio. Ser buen esposo. Ese es un proyecto de toda la vida. O esposa. Hace un rato platicaba con alguien, ¿verdad?, con un matrimonio, y les decía: tener un matrimonio exitoso, lo he dicho muchas veces, tener un matrimonio exitoso requiere mucho trabajo. No es suerte, no es que, es que a usted le fue bien en el matrimonio. No. O sea, no es así. ¿Cuántos saben que se requiere trabajo de toda la vida? Toda la vida. En una ocasión escuché, ¿verdad?, una comparación que decían que el matrimonio es como un buen partido de fútbol. Como un buen partido de fútbol. Que a veces el equipo al que tú le vas va ganando 1-0 y de repente ya va 2-0. Pero ese equipo no se puede confiar, porque si se descuida puede cambiar el marcador. Entonces, ¿hasta qué punto ese equipo tiene que mantener su posición, su trabajo, su esfuerzo, su estrategia, hasta que termine el juego? Entonces decía el autor de esto que comparaba, decía: así es el matrimonio.
Tú a lo mejor vas ganando 2-0, 3-0, pero no te puedes confiar. Es hasta que termina el juego, o sea, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta ese momento ya podrás levantar las manos y celebrar y decir, terminé, como decía Pablo, ¿verdad? He acabado la carrera. No celebrar porque ya se murió el otro, ¿verdad? Yo sé que, ¿cómo celebro? Porque ya se fue el otro. No, celebrar en el sentido de que es un proyecto de toda la vida. Entonces, quiero avanzar. No importa los proyectos que emprendas, no importa los planes que tengas. Bueno, y aquí quiero hacer un paréntesis porque la pregunta es, ¿tenemos proyectos en la vida? ¿Tenemos planes, tenemos metas, tenemos objetivos? ¿Estamos trabajando por algo o simplemente estamos viviendo la vida sin planes ni metas? Porque Dios nos creó con la capacidad de soñar. O sea, ¿tú crees que esa capacidad de soñar, de planear, de trabajar por metas es algo que solamente está ahí en tu corazón, en tu vida? Porque sí, no importa la edad que tengas. No importa cuántos años tengas, en qué etapa te encuentres en tu vida, tú debes de saber que Dios quiere que siempre estés mirando hacia adelante, que siempre estés pensando, planeando y trabajando. Por eso no te estoy hablando de planes solo como acabar una escuela o terminar una carrera, sino planes más importantes, más de tiempo, más consistentes. Por ejemplo, en tu desarrollo espiritual, en tu vida espiritual, conocer la palabra de Dios. Algunos que a lo mejor tienen un deseo de servir a Dios, enfocarte para servir al Señor, un llamado. Hay cosas que tú deberías de tener en tu corazón y debes de enfocarte para lograr eso. Dice la palabra de Dios en primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Es decir, ¿por qué leo esta escritura? Porque David reinó sobre Israel 40 años. Ahora, cuando llega David al trono, todos sabemos, o al menos hemos leído un poco de la vida de David, que él tuvo muchos problemas, muchas distracciones antes de llegar a este punto. Cuando Samuel lo unge como rey, conoces la historia, cuando llega a la casa de su padre y entonces lo llaman y Samuel lo unge para ser que iba a ser el rey de Israel, pasaron varios años. Algunos comentan que más o menos fueron entre 13, 15 años que David no fue inmediato. Pasaron 13 años, por lo menos 13 años. Ahora, esos 13 años no fueron simples para David, porque fue el peor tiempo en su vida, donde él fue perseguido, donde lo intentaron matar, donde él estuvo escondiéndose en el desierto, en las cuevas, donde él tenía problemas de mucha índole, pero al final tú puedes encontrar que David cumplió lo que Dios había dicho de él, porque él tenía claro el propósito en su vida. Entonces finalmente los días de gloria de David, ese gran rey David, ¿verdad? Él reinó sobre Israel 40 años. Uno de los reinos más gloriosos, más bendecidos por Dios. También nosotros vemos cómo Jesús mismo se enfocó en su propósito, en sus planes. Él vino a cumplir una meta y era dar su vida por nosotros. Y en Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, Jesús conocía perfectamente su propósito. Y de la misma manera, él no se distrajo, no se desenfocó. Él sabía que había venido, él conocía su propósito y cuando llegó el tiempo, él se afirmó, ¿verdad? Dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De tal manera que nosotros vemos en la escritura que esto es algo muy importante. La vida se trata de enfocarte. La vida se trata de a veces retomar y pensar y reflexionar cómo voy en mis metas, cómo voy en mis planes. Yo no te voy a hablar algo que yo no hago eventualmente en mi vida.
Y eventualmente en mi vida yo reflexiono y yo digo, bueno, gracias Señor por esto, gracias por las cosas que me has dado, pero ¿qué sigue? ¿Qué viene adelante? ¿Hacia dónde estoy tirándole, verdad? ¿Hacia dónde estoy trabajando en mi vida personal, en mi vida familiar, en muchas cosas? Sueños y metas que todavía no se han cumplido, cosas que todavía están en mi corazón. Entonces es importante enfocarnos, es importante tener un sentido de dirección en la vida. Cuando Jesús en una ocasión, estando en esta tierra, le da instrucciones a sus discípulos para predicar el evangelio, y recuerdas que Jesús enseñó a sus discípulos, pero llegó un momento donde aún él estando en la tierra los mandó para ir a predicar el evangelio. Las instrucciones eran claras y parte de las instrucciones eran: no se distraigan, enfóquense lo que van a hacer. Eso está en Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, 1. Dice: después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos a las diferentes ciudades, y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor que envíe más obreros. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Estas palabras pueden ser simples, pero lo que Jesús les está diciendo es: no se distraigan. Como cuando tú vas por algo, ¿verdad? En tu vida diaria, y de repente te encuentras a una vecina o a un amigo, y ya te distrajiste, y ya no me acordé a dónde iba, ni es más, lo que iba a hacer ya me distraje. Ese es el sentido de lo que Jesús les está diciendo. Entonces, qué importante es estar enfocados en la vida. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que empezaron bien, pero terminaron mal. Así como David, vemos un ejemplo claro de un hombre que se enfocó en su propósito. Vemos hombres, ¿verdad?, que empezaron bien, tenían enfoque, tenían dirección, pero se distrajeron. Distracciones cuando algo te quita la atención. Cuando entonces lo que tú tienes en tu corazón, y Satanás muchas veces va a usar circunstancias para distraerte. No hay nada peor que distraerte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, que la Biblia dice que fue uno de los hombres más sabios que han existido sobre esta tierra. Un gran rey también, que empezó bien, pero se distrajo. Para él, su distracción, ¿qué fue? Las mujeres. Así lo dice la Biblia. Él se distrajo, dice, y sus mujeres desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Dice: sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto para Jehová Dios, como el de David, su padre, porque no solamente él se distrajo con tantas mujeres, sino que acabó aceptando la idolatría de estas mujeres que no eran israelitas, no eran judías, no eran temerosas de Dios. Y entonces él acabó aceptando ídolos, ¿verdad? Y no hizo lo que Dios le había pedido. Dice: y no siguió cumplidamente como lo que su padre David le había dicho. Entonces, las consecuencias de lo que Salomón hizo en su vida, incluso en el reino, fue grave. Entonces nosotros debemos de entender que las distracciones, el desenfocarnos del propósito, a veces nosotros podemos cansarnos de aquello que estamos haciendo, pero debemos nosotros que siempre retomar este asunto. Aún este mes de junio, que ya estamos a unos días, ¿verdad?, en nuestro devocional, viene un tema muy interesante, y que intencionalmente ya no es hablar todavía del fruto. Seguiremos hablando en julio, pero hemos hablado de amor, gozo, paz, paciencia. Y junio es un tema de cómo vas. O sea, reflexiona cómo vas hasta ahorita.
¿Cómo vas en tu desarrollo espiritual? ¿Cómo vas en el fruto del Espíritu? En estas cualidades del fruto del Espíritu. ¿Cómo estás trabajando en lo que has aprendido estos meses? Entonces es bueno siempre tomar un alto, tomar un tiempo para pensar si no nos hemos distraído. Porque así como los niños, ¿verdad? A veces se distraen fácilmente. Qué difícil es cuando puedes o debes de hacer que un niño te tenga atención. Es muy fácil que se distraiga. Es muy fácil que cualquier ruido, que cualquier cosa lo distraiga. Así nuestra vida se puede distraer del propósito que Dios tiene, de lo que tú has soñado, de lo que tú has planteado en tu vida. Entonces, por un momento piensa, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Hacia dónde estás enfocado? Ahora, ¿realmente lo estás haciendo o estás distraído? ¿O estás cansado? O a lo mejor hay otras cosas en las que estás caminando y estás perdiendo el rumbo. Hay un libro que me encanta, que te lo recomiendo, ¿verdad? Es una novela, podemos decir es una novela, en el término novela, de historia, que se llama El progreso del peregrino. ¿Y cuántos han leído ese libro? Es un libro, un bestseller ese libro, ¿verdad? Antiguo, pero está muy padre. Porque trata, ¿verdad? No te lo voy a contar todo, pero trata de la vida de un hombre que se llama cristiano, que camina hasta llegar al cielo. Y en el camino encuentra muchas distracciones. En el camino encuentra muchas distracciones, entra por muchos lugares que casi lo atrapan, que casi se queda en el camino, ¿verdad? Distraído por entrar a alguna ciudad o algún lugar donde lo engañan, donde a lo mejor él creía que era un buen lugar y acabó siendo un lugar desagradable. Entonces está muy padre ese libro, es corto, es un buen libro que te recomiendo, El progreso del peregrino. Entonces ese autor, ¿verdad? Juan Bunyan, cuando escribe ese libro, Él nos da una descripción, nos hace ver, te reflejas, porque la vida cristiana es así. Va a haber problemas, va a haber momentos donde a lo mejor vas a creer que era por ahí y no era por ahí, o a lo mejor donde te estacionas más en donde no tenías que estacionarte tanto tiempo, o a lo mejor tu corazón se divide en donde no tenía que dividirse y pierdes las cosas. Y yo te voy a decir algo: cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, Él lo quiere cumplir, pero con Dios no hay atajos. Con Dios no hay atajos. Es decir, Dios va a cumplir y Dios quiere que tú crezcas y madures en tu vida como cristiano. De tal manera que algunas cosas que nos pueden distraer en la vida, ¿verdad? Ahora sí ya solamente vamos a ir aterrizando algunos puntos. ¿Qué cosas nos pueden distraer en nuestra vida? ¿Qué cosas nos pueden desenfocar? ¿Qué cosas nos pueden hacer que deje de hacer aquello que yo en un principio quería? Y quiero mencionarte algunos puntos y espero con la ayuda de Dios que si tú identificas algo, puedas hoy dejar que Dios hable a tu corazón. Algunas cosas que nos pueden distraer en nuestra vida es a veces el que las cosas no sean como nosotros queremos. Y lo voy a repetir: el que las cosas no sean como nosotros queremos. Muchas cosas en nuestra vida, tú tienes una meta, tú tienes un plan, tú tienes un sueño, ¿y qué crees? Para llegar ahí no va a ser como tú lo imaginas, no va a ser como tú lo has soñado, así como bien idealizado, como bien tipo telenovela, o no, telenovela no, como una historia, ¿verdad? No es así. A veces en la vida, para llegar a ese punto, las cosas no van a ser como yo quiero. José tuvo un sueño y para llegar a ese punto, las cosas no fueron como él quiso, como él soñó. Tuvo que pasar
momentos difíciles, momentos donde a él no lo quería, o sea, él no lo provocó, él no, si se lo hubieran platicado, él le hubiera dicho no, entonces no le entro. Porque hay cosas en la vida, debes de aprender esto, hermano, que las cosas en la vida no son siempre como nosotros queremos. Pero, repite conmigo, pero, si yo permanezco fiel a Dios y al propósito, se va a cumplir en mi vida. Amén. Mira, hay una historia, por ejemplo, en la Biblia, de cuando Naamán, este hombre, ¿verdad? Jefe del ejército sirio, ¿verdad? Era un hombre muy importante que tenía lepra, y conoces la historia. Va con Eliseo a pedirle que lo sane, porque había oído que Eliseo era un profeta de Dios y que Dios lo usaba. Y cuando Eliseo le dice lo que tiene que hacer, a Naamán no le gustó, porque él en su mente tenía una manera. Y él decía, yo creía que cuando yo iba a llegar con el profeta iba a salir, iba a levantar las manos, iba a orar por mí y iba a ser sano de la lepra. Pero no fue así. Eliseo le dice, es más, ni siquiera le vio a la cara, ni siquiera lo recibió. Mandó por ahí a un siervo, ¿verdad? Y le dijo, díganle a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces en el río y será sano. Las cosas no eran como él quería, las cosas no eran como él creía, y por poco Naamán pierde la bendición de ser sano. La verdad, hermano, es que a veces tú y yo en la vida somos bien caprichosos. Si no es como yo quiero, entonces no. Y no veas al que está al lado tuyo, ¿verdad? Pero así somos a veces. Es que ¿por qué tiene que ser así? Bueno, porque así Dios lo quiere. Todo en la vida tiene un propósito en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Los que amamos a Dios, ¿qué dice la promesa? Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan o suman para bien a los que somos llamados en su propósito. Entonces, tú puedes saber, tú puedes tener una meta, tú puedes tener un plan en tu vida, pero no todo va a resultar como tú quieres. Y es ahí donde viene la crisis del desenfoque. Porque cuando a lo mejor las cosas en tu vida empiezan a ser difíciles, no son como quieres, no es como lo pensabas, te empiezas a molestar internamente. Empiezas a decir, ¿por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué tiene que ser así? Yo no lo quiero. Ahora, yo siempre he visto en la vida, por ejemplo, de José. Y hace poco estaba escuchando una enseñanza de él. Pero siempre me sorprende en la vida de este José, ¿verdad? Cómo él, a pesar de que las cosas no fueron como él quiso, lo que a él le ayudó siempre fue la buena actitud que tuvo. Repite conmigo, la buena actitud. La buena actitud. Él nunca se enojó, él nunca se amargó, él nunca se quejó con Dios. Él siempre tenía una buena actitud, aún en medio de las injusticias. Y siempre dice, pero Dios estaba con él. Me encanta. Cada vez que hay una crisis, y lo vendieron sus hermanos y se lo llevaron, pero Dios estaba con él. Pero entonces hablaron mal de él y dijeron que él había querido abusar de esta mujer, la esposa de Potifar, y lo mandaron a la cárcel, pero Dios estaba con él. Y entonces interpretó un sueño al panadero y al copero y se olvidaron de él, y Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él, amén. Dios estaba con él y Dios está contigo, y Dios siempre está contigo en medio de las cosas, aunque las cosas no son como tú quieres. Ahora, ¿por qué las cosas no son como tú quieres? Porque te lo voy a decir de esta manera: qué aburrido sería que las cosas fueran tan fáciles como tú las quieres. O sea, ponte a pensar de este lado. Si todo lo piensas tan fácil, no, pues
yo voy a estar aquí, voy a hacer esto, voy a educar a mis hijos, todo va a estar bonito, todo va a estar suave. Y, o sea, al final de la vida, al final del proceso, al final de que acabaste y voltees para atrás, ¿sabes qué pasaría? No habría eso que se llama satisfacción en medio de los problemas. Porque la satisfacción es producto de haber pasado las cosas difíciles. Satisfacción es cuando tú dices, bueno, no estuvo fácil, pero gracias a Dios salimos adelante. Ahora, si las cosas fueran tan fáciles, entonces tú volteas y dices, pues como que pues todo fue tan fácil. Y Dios, por esa razón, muchas veces permite cosas, pero no solamente permite cosas para forjar tu carácter, sino ¿sabes para qué también? Para protegerte a veces de cosas que tú no imaginas. A veces Dios te va a proteger de cosas que tú no imaginas y por eso Dios te lleva por ese camino. Entonces, iglesia, uno de los peores problemas en el creyente, en la persona, en el individuo, para cumplir su propósito es distraerse. Distraerse es cuando las cosas no son como tú quieres. Te enojas. Yo conozco a muchas personas, ¿verdad?, que acaban amargados. Mira, ¿por qué esas personas que no lo lograron? Valga la redundancia, no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Porque se enojaron en el camino. Porque se amargaron, porque aventaron las canicas. No, ya no, es que no. Porque no les gusta cómo está pasando el proceso. Porque el jefe a lo mejor que tenían no les gustó y no, entonces mejor renuncio, mejor ya no quiero, mejor ya no sigo en la escuela, mejor ya ese maestro, mejor ya me voy de la casa, mejor porque lo fácil creemos que es lo mejor. Pero al final acabamos abortando, distrayéndonos del propósito que Dios tiene. Y yo quiero decirte algo, hermano. Hoy tú tienes que entender que todo lo que tú estás pasando en tu vida, todo lo que tú estás pasando es parte del propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen en su propia vida? Tienes que creer esta realidad. No es que Dios hoy se levantó y dijo, ay, mi hijo Ernesto se me olvidó y pobrecito todo lo que está pasando. No. Si Él se preocupa por las aves del cielo, si Él se preocupa por los lirios del campo, si Él cuida este universo con la voz, con su poder, ¿tú crees que tú y yo que somos sus hijos, Él no tiene cuidado de ti y del propósito que Él tiene en tu vida? Pero a veces no lo entendemos. Y entonces cuando nosotros nos distraemos, nos enojamos porque las cosas no son como pensamos que van a ser. ¿Sabes? En ese momento puede ser que se pierda, se aborte, se detenga, se frene lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces decimos, ¿por qué me pasa a mí? Entonces nos amargamos, como Naamán, nos enojamos. Es que yo creí, Señor, que tú lo ibas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Has oído esa frase? ¿Cuántos lo hemos dicho, la verdad? ¿Por qué a mí? Yo lo he dicho a veces. ¿Por qué a mí? Y no es una buena manera de venir con Dios. Porque no es que, hijo, es que, ¿qué te digo? Imagínate a Dios, ¿no? Pues es que, ¿qué te digo, hijo? Pues no, todo es parte de un propósito. Él no te va a dar más de lo que puedas resistir. Él no te va a llevar por un camino que no puedas andar. Él no te va a dirigir por un lugar que tú no puedas saber que Él está contigo. Y como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? David lo sabía. Entonces no es no es lo que tú quieres o como tú lo quieres. Pero lo que tú debes de tener claro es la meta, es el plan, es lo que quieres, es que vas a trabajar por ello. Y mientras más difícil se ponga, pues entonces más trabajas. Yo en mi vida, los momentos más difíciles que me he encontrado, entonces yo he hecho una resolución en mi corazón. Entonces ahora es cuando más voy a esforzarme, a trabajar, a enfocarme en lo que tengo que hacer.
Porque hay momentos de bonanza, hay momentos donde vas avanzando, hay momentos donde, bueno, ahí vas, ahí la llevas, pero llegó un momento donde las cosas ya no son como yo quiero. Y de repente cambia tu empresa, cambia el organigrama y te ponen al jefe que tú menos quieres. O te ponen al maestro que todos odian. O te ponen al líder que más te cae gordo, ¿no? Te ponen a la persona que más no te gusta ahí. O se te presenta un cambio en la familia donde los hijos o el esposo o las circunstancias empiezan a cambiar y empiezan a ponerse las cosas complicadas. ¿Qué haces? No me gusta a mí que las cosas sean así. A nadie nos gusta. Pero tengo siempre de dos opciones. Una es, me enojo, me regreso, me enojo con Dios como Naamán lo hace. O tengo la opción de decir, Señor, yo creo que en esto por algo está pasando. Y cuando ha pasado en mi vida, yo digo, Señor, por algo está pasando. Entonces me tengo que enfocar más. Entonces tengo que seguir trabajando y creyendo que Dios me va a ayudar, me va a dar gracia, me va a dar favor, me va a dar sabiduría. Y no voy a perder de vista lo que tengo que hacer. No importa que al final de mis días, unos días antes, unas horas antes de que muera, aquello lo vea, yo me voy a enfocar. Y entonces Naamán va de regreso ya enojado, perdiendo la bendición, la oportunidad de ser sano. Y sus siervos, ¿verdad? Dicen, Señor, ¿por qué te enojas? Señor, ¿qué te cuesta ir al río Jordán? ¿Qué te cuesta obedecer lo que te pidió el profeta? Y este hombre tan orgulloso, tan soberbio, finalmente hace caso, aunque estaba muy enojado al principio. Y Dios cumple lo que el profeta, o a través del profeta Elías había dicho. Lo sanó de la lepra. Hermano, nosotros debemos de entender, y ya solamente me dio tiempo de ver este punto, pero debemos entender, hermano, que a veces las cosas no son como queremos, y eso nos puede distraer del camino. Nos puede distraer. Como pastor, yo he visto muchos casos de gente que tiene un propósito, un plan, una meta, un enfoque, pero las cosas están resultando difíciles. No como ellos quieren, no como ellos les gustan, no como ellos lo pensaban, no como ellos lo tenían en su corazón. Y eso les hace crisis. Y entonces se empiezan a desanimar. Ya no siguen adelante, ya no buscan a Dios. Se van, se alejan, cambian de lugar creyendo que yendo a otro lugar entonces se va a cumplir el propósito. Pero no es el lugar, no es entender que la vida es así y que los problemas y las pruebas que nosotros pasamos son parte de la formación en nuestras vidas. Entonces esta noche yo quiero que tú reflexiones cuáles son tus metas personales, cuáles son tus planes de vida. No importa que a lo mejor hoy no estés todavía viéndolo, no importa que todavía hoy no lo estés vislumbrando, no importa que todavía hoy no lo tengas. La pregunta no es, ¿ya llegaste? La pregunta debería de ser, ¿estás en el camino? ¿Estás en la lucha? ¿Estás en la batalla? ¿Estás creyendo que Jesucristo quiere bendecir tu vida y quiere ayudarte en todas las cosas?
Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Filipenses: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesús. Porque Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. ¿Sabes? Él se humilló, Él no se aferró y Él se enfocó. Y Él, siendo hombre, se hizo hombre, siendo Dios se hizo hombre y decidió dar su vida por nosotros. Murió en la cruz, por lo cual, dice la palabra, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Él sabía lo que tenía que hacer. Y yo te quiero decir, hermano, la palabra de Dios para ti es: Dios todavía no ha terminado contigo. Dios está trabajando con tu carácter. Dios está trabajando con tu vida a través de los problemas y en medio de los lugares donde a lo mejor no quieres estar, no te gusta estar, es difícil estar ahí. Pero si esta noche tú dices: Señor, aquí está mi vida y yo quiero someter mi corazón a ti, y no me quiero distraer de lo que tú tienes para mi vida, no me quiero desenfocar de lo que tú quieres hacer. Esta noche dile a Jesús: Señor, aquí está mi vida. Señor, perdóname, porque es muy fácil a veces pensar que aquí donde estoy, aquí me voy a quedar. No, no te vas a quedar ahí. No es eterno ese problema, no es para siempre. Pastor, pero es que ya tardó mucho tiempo. No importa, no es para siempre. Y si estás ahí pasando una dificultad, créeme que estás en un lugar tan especial para los ojos de Dios, porque Él te va a bendecir, Él te va a dar una unción especial para que tú puedas soportar lo que estás pasando. Esa fe en Él, esa confianza en Él. Pero por favor, lo peor que puedes hacer es que te enojes, que te amargues, que te desvíes. Lo peor que puedes hacer es que salgas corriendo. Lo peor que puedes hacer es simplemente abortar el propósito que Dios tiene en tu vida. Por favor, entiende que Dios te quiere bendecir. Por eso es bueno enfocarte nuevamente. ¿Y cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Ser buen esposo? ¿Ser buen padre? ¿Terminar una escuela? ¿Una carrera? ¿Trabajo? ¿Negocio? ¿Un llamado? ¿Un servicio a Dios? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Qué estás haciendo para lograrlo? Tal vez no lo tienes todavía, pero hoy Dios te dice: sigue adelante, persevera, persevera. Persevera creyendo que Él tiene el control. Persevera creyendo que Él tiene todo bajo control y Él lo va a hacer en tu vida. Y aún me atrevo a decir que aún esas situaciones por las que estás pasando, a veces Dios las está permitiendo para tratar con tu corazón. Él no te va a quebrar, pero va a presionar lo suficiente para que tú puedas someter tu voluntad a Él. Él no te va a quebrar, hermano, pero Él te va a presionar lo suficiente para que sometas tu corazón a Él. Porque lo que tiene para ti es bueno. Porque la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, es agradable y perfecta. Señor, yo te pido esta noche que tú bendigas esta palabra. Señor, que podamos hoy venir ante ti a pensar, a reflexionar, y aun si fuera después de esta reunión en casa, ¿cuáles son mis metas? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy? ¿En dónde estoy? Que pueda de verdad pensar si no me he distraído. Hay más factores, Señor, que nos pueden distraer. El mundo es un factor que nos puede distraer. El pecado es un factor que nos puede distraer. Hay más factores, Señor, que nos pueden distraer. Hoy solamente hemos visto uno: que las cosas no sean como queremos.
Pero en esto queremos examinar nuestro corazón, Dios. Y yo te pido que bendigas a tu iglesia.